Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de educación patrimonial en el barrio fundacional de Viña del Mar. El día de hoy vamos a hacer el recorrido patrimonial de Población Riesgo. Este programa es gracias a Revive Viña del Mar, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, al BID Mejorando Vidas y a la ilustre Municipalidad de Viña del Mar. El día de hoy yo voy a ser su guía, soy Javiera Espinosa, soy habitante de acá de Viña del Mar, amante de estos patrimonios naturales que tenemos en esta zona, en este barrio eh, costero que tenemos acá, y también amante de la cultura, del patrimonio cultural que tenemos acá. Ahí se nos unió alguien más. Bienvenida, bienvenido, todavía no veo quién es. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la ciudadela, esa dulce ciudadela, que es como el lado que no conocemos tanto de acá de Viña del Mar. Siempre lo vemos como un lugar turístico y hoy día vamos a conocer cómo es la otra historia de Viña del Mar. Hola Pame, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Pame? Muy bien, gracias. Bueno, bueno, acá vamos a comenzar ya nuestro recorrido. Ya, ahí sí. Y vamos a dar ya comienzo en honor al tiempo. Ay, todavía no se ve mi pantalla. Espérame un poquito que no se ve mi video, pero ya vamos a llegar. Ahí sí. Ahí estamos. Y bueno, Benjamín va a estar ahí acompañándonos para leer el chat si hay comentarios o si es que yo me caigo, ahí nos va a estar acompañando. Y bueno, el día de hoy vamos a recorrer como otros barrios que conocemos muy poquitos de acá de Viña del Mar. Nos vamos a trasladar donde está el estero Marga Marga y vamos a comenzar por cuatro estaciones que vamos a recorrer. Primero vamos a recorrer lo que es la feria, la tradicional feria que tenemos en Viña del Mar. Luego vamos a ir al mercado y luego vamos a conocer todas las estaciones de lo que era la Ciudadela, esta fábrica que les voy a contar un poquito más adelante. Y bueno, Viña del Mar siempre desde a mediados del siglo XX, se hablaba que era muy apreciada por el turismo, esta ciudad de generar segundas residencias, una cultura palaciega, con uno de los balnearios más conocidos a nivel nacional, pero también tenía otra mirada a Viña del Mar, que era una mirada donde estaba todo lo que era la fábrica, el sector industrial de Viña del Mar, que normalmente eso se reconoce más en Valparaíso, pero no acá en Viña del Mar. Y en esa época, a mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en esta zona que es como el sector oriente de Viña del Mar, cercano acá donde estamos transitando por la feria, habían fábricas de velas, cerillas, se fabricaban también cebos, fideos, y habían grandes industrias como por ejemplo Textil Viña, la Unión Lechera de Aconcagua, estaba en Brosoli, también la CRAB, que es la que vamos a hablar el día de hoy, que es la compañía refinadora de azúcar de Viña del Mar, y que creó una dulce ciudadela en Viña del Mar. Y bueno, antes de contar esas historias que son más atrás, como lo que nos convoca aquí mirando esta feria, en que seguramente muchos de ustedes y muchos de ustedes han visitado este lugar, eh, esta feria está aquí desde el año 1973. De aquellos tiempos, de distintas partes de la región, llegaban feriantes con sus camiones y las personas que vivían en Viña del Mar venían a comprar sus frutas y verduras desde los camiones. Y luego, después con el tiempo, podemos apreciar los puestos que tradicionalmente vemos esta feria los días miércoles y sábado, desde muy temprano hasta la tarde, hasta que ya muchas veces está a punto de oscurecerse. Pero también quería parar, detener un poquito esto para contarles algunos ecosistemas que tenemos alrededor de acá. Vamos a detener esto para mostrarles. Aquí no se ve esto. Espérenme un segundo. Que justamente al lado del estero, o sea, de la feria, del estero Marga Marga, se encuentra, perdón, al lado de la feria se encuentra el estero Marga Marga. Y me gustaría compartirles
algunas imágenes de ese lugar que seguramente ustedes lo han visitado, pero a lo mejor como que no sé si se han detenido a mirar qué se encuentra ahí, qué podemos apreciar en esa zona. Ahí creo que se puede ver, creo que Ahí se ve sí. perfecto, Sí, Javi. súper, gracias, Benjamín. Bueno, quería comentarles que este estero es sumamente importante por distintos motivos. Actualmente podemos entender frente a la crisis climática la importancia del agua y por qué tenemos que cuidar los esteros, y en este caso aquí que también tenemos un humedal. Este estero está colindante de todo este sector industrial que vamos a conocer el día de hoy y que también está al lado de la feria y que muchas veces alrededor se ocupa como estacionamiento también, y hay otros puestos como de feria navideña que se ponen o donde uno saca patente, etc. Pero este estero, quería comentarles que nace desde la cuesta de Coyihuay. Desde ese lugar nacen las aguas de este estero que desembocan en el mar. Y esas aguas son sumamente importantes porque traen muchos nutrientes desde su nacimiento hasta que desemboca, que permite ser alimento para muchas especies también que viven en el mar, así como en los ríos. Trae tantos nutrientes que gracias a eso podemos tener los moluscos con los que muchos de nosotros nos alimentamos, e incluso los peces también. Entonces, a veces lo miramos, sobre todo antiguamente se veía como un lugar bastante cochino porque también era un emisario este lugar, estoy hablando así antes del año 70, pero ahora también lo podemos apreciar porque es como un lugar de recreación cuando transitamos por los puentes, de si frente a la ciudad con movimiento, con los autos o los micros, si nos adentramos ahí en los puentes podemos observar varias aves nativas, es muy especial. Ahí Fresia levantó la mano, no sé si quiere comentar algo, Fresia. Sí, hola Javi. Ah, Perdón que es que no prenda la cámara. Quería saber cuál es la definición de un estero, porque como que tengo la sensación de que uno siente que estero casi que recoge aguas servidas, pero me gustaría saber si tienes ya, como sí. esa definición. La definición exacta de lo que significa, no, podríamos googlearlo ahora, pero en verdad, estero, claro, como tienes razón, muchas veces como que uno identifica que puede ser como aguas como emisarias, ¿cierto? O es el imaginario como tú lo comentas, Fresia, pero un estero se puede identificar como un cuerpo de agua que obviamente es un poco más pequeño que un río, pero que como que tiene un nacimiento y un, ¿cómo se llama? Y una desembocadura a este cauce de agua, y que normalmente es más de 6 metros de profundidad, más o menos. Normalmente eso se podría clasificar como un estero, pero es cualquier cuerpo de agua realmente, y normalmente son naturales los esteros, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de los canales, que son cuerpos de aguas artificiales, que uno como el ser humano como que encauzó un brazo de un río y lo transformó en un canal, pero los esteros son cuerpos de aguas naturales. No sé si ahí queda un poquito... Sí, ahí por el chat puso que le quedó clarito. Sí, súper, gracias, gracias. Entonces, claro, como comentaba Frecia, de alguna forma como que quizás antiguamente lo veíamos un poquito más como, o sea, el imaginar que uno tiene un estero que es como sucio, qué sé yo, es porque también aquí todos los residuos de industriales o de los hogares que estaban acá en Viña del Mar, esos emisarios llegaban acá y que después eso cambió y ya no sucede eso, por suerte, o casi no sucede. Pero por eso también seguramente es nuestra forma de mirar estos ríos, que la gracia es que ahora pueden estar más limpios. Y que gracias a eso podemos encontrar una diversidad de especies aquí, por ejemplo, una flora muy importante que es el bosque esclerófilo, que se encuentra más en el sector de Coyihuay, donde nace, donde ahí podemos encontrar árboles que solo existen en esta zona, no existen en otra parte del mundo, que también es como se dan las condiciones de un clima mediterráneo, y que es un bosque que tiene una hoja dura, se le llama esclerófilo porque es siempre verde, ¿ya? Y que tiene una hoja dura que les permite resistir las heladas que tenemos acá en esta zona central, y en verano, cuando falta agua, puede, en esa hoja dura les permite mantener la humedad para sobrevivir en esos tiempos secos. Y ahí podemos encontrar una variedad de árboles que seguramente ustedes los conocen, como el boldo, el molle, ¿cómo se llama? El peumo, el litre, ¿qué más podríamos decir? El quillay, que también tiene algunos usos que le hemos dado históricamente,
Entonces, este bosque se encuentra más como en el sector del nacimiento ¿cómo se llama?, del estero Marga Marga, pero también cuando van moviéndose estas aguas hacia la desembocadura, también podemos encontrar otras especies que viven acá, por ejemplo, peces nativos existen acá en el estero, algunos tipos de lagartijas endémicas y nativas, algunos microorganismos que hay que verlos con lupa, que en el fondo eso son los como productores primarios, le llaman, que permite que exista vida en toda como la trama trófica, que gracias a eso existan los peces, y luego las aves se pueden alimentar de ellos. Por ejemplo, acá que tenemos una garza grande, que es parte de las aves que podemos encontrar acá, maravillosas. Y bueno, hay un mamífero muy especial que si ustedes se pueden detener un poco a mirar cuando estén caminando cerca del estero, ojalá tengan la oportunidad de verlo, que es el coipo, que a veces se parece como un castor, acá lo podemos ver en la imagen, que bueno, si no saben la anécdota, pero el corpóreo que tiene CONAF, antiguamente se decía que era un castor, y el castor no es un animal nativo de Chile, y en realidad el corpóreo y ¿cómo se llama? La figura que utilizan en CONAF es un coipo, que es el que tenemos acá, que estamos observando, que no, es bastante, va a llamar la atención si es que se lo encuentra. Y bueno, eso también, este estero permite que haya una diversidad de insectos también en esta zona, y algunas ranitas, como la que encontramos acá, que es el sapito de 4 ojos, que es muy curioso porque tiene obviamente 2 ojos, pero en la parte de atrás tiene como algo que simula como si tuviera 2 ojitos, cosa de que si viene un depredador, por ejemplo como una culebra cola larga, como que de esa manera él trata de espantarla, como que si la estuviera mirando. Ahí Patricio creo que había levantado la mano, ¿no? Hola, sí, quería Hola, contar una pequeña historia sobre los coipos que porfa. yo en Rodelillo, en mi lugar de trabajo, en el camino que rodea la pista del aeródromo de Rodelillo, una vez ¿Ya? encontré un coipo atropellado, pero es un lugar como igual alejado de algún cuerpo de agua, entonces me pareció súper extraño, porque no hay muchos cuerpos de agua ahí en Rodelillo. Mira, qué loco. Y a lo Sí, mejor habrán aguas subterráneas por ahí en esa zona. No sé. puede que haya, sí, porque hay la CONAF por lo general antes sacaba agua de pozo para llenar los camiones de aljibe las piscinas para los helicópteros. Wow. Pero puede que haya sido eso, pero por lo general no habían como cuerpos de agua muy grandes arriba, aparte porque es cerro y en la cima de los cerros. No hay Sí, como... qué loco, Patricio. Eso, muestra mi historia triste con un coipo pobrecito. No, pucha. ¿Y qué hiciste con él? ¿Lo dejaron ahí? Sí, lo tuve que Bueno, dejar ahí, porque es que ah, estaba ya. al lado del camino ya, pues. Ah, ya. No sé, como datos curiosos, porque a veces como que uno se los pasa como a personas que investigan, no qué sé yo, como que llaman a veces eso. ¿Sí? No se me Pero, ocurrió. no, pero claro, como que eso es como son los cuentos de Edgar Allan Poe, así como que uno se hace cargo de los animales que encuentra. Pero mira qué interesante, chiquitito. Bueno, a propósito que comentas eso, Patricio, igual hay mucho, aprovechando la instancia, que cerca de los caminos, lo que sucede mucho con la fauna nativa que tenemos acá, que está muy en la ciudad y a veces no sabemos, eh, como que estos ecosistemas se ven fragmentados, es decir, que se dividen, muchas veces se dividen por una carretera, por ejemplo, como algo más simple, podría ser como el sector de Ocoa, donde está la Palma de Ocoa, y está la carretera hacia la Ruta 68, de alguna forma se fragmentó el ecosistema y se dividió ese bosque nativo y ese sector de las palmas que tenemos. Entonces, muchas especies nativas que no conocen que hay un límite como una carretera, tratan de cruzar para el otro lado. Y eso se habla cuando se fragmenta un camino, se divide. Y ocurren estas cosas como, por ejemplo, que fauna nativa sea atropellada, que es como uno de los temas más complejos que se están viendo actualmente frente a nuestro patrimonio natural. Y eso ocurre también en otros escenarios, por ejemplo en Chiloé, que se habla mucho ahora como lo que está pasando con los pudús por estos ecosistemas fragmentados que se encuentran en la carretera y no saben qué hacer. Como, como un dato se los comento así como empezamos a tomar conciencia y también evaluamos de cómo construimos nuestras ciudades en estos tiempos actuales, como datito.
Y bueno, volviendo aquí, este es Sapito Cuatro Ojos. Si ustedes transitan por los esteros tanto como el Marga, el estero de Reñaca u otros, el atardecer y en la noche se escucha como un silbido, que es como muy constante, que ese es el Sapito Cuatro Ojos, que es nativo de acá. Y bueno, volviendo un poquito ya a lo que estábamos ahí en la feria y cómo era esta ciudad antiguamente, este sector, lo que es Viña del Mar históricamente, a fines del siglo XIX y a mediados del siglo XIX, en verdad, se buscó cómo conectar Valparaíso con Viña del Mar. Ya, si bien había una conectividad desde Santiago a Valparaíso en los años 1850, se generó la línea férrea que conectaba Valparaíso con Viña del Mar, en donde tenían esta estación en la zona central de Viña del Mar, que es la estación Viña del Mar actualmente de Metro 3. Eso permitió que también el área industrial y que llegase una población trabajadora a Viña del Mar en esa época, gracias a esta conectividad. Se empezaron a poblar estos ejes que son Álvarez, principalmente como en esa zona, cuando llegó la línea férrea y también cuando llegó la compañía refinadora de azúcar Viña del Mar, ya la CRAB, que aquí les quiero mostrar algunas imágenes de esa época, que a fines de 1800 se crea esta fábrica en el sector oriente de Viña del Mar y que era muy conocida por 3 chimeneas, que tenía esta industria que tenía olor a azúcar, era como que la comunidad que vivía alrededor siempre tenía como ese imaginario de el olor a azúcar alrededor, y ahí se pueden observar las 3 chimeneas, que como el fin de la historia de esta industria, que ya no existen como las ruinas de esto, fue porque en 1981 tuvo que cerrar, ¿cómo se llama? Como dejar de que funcionaran estas calderas, la refinadora. Y esto fue porque hubo una gran crisis económica en esa época, que muchas personas se acuerdan de cómo se fragmentó, cómo este engranaje industrial que teníamos en Viña del Mar se vio afectado en 1981. Y que parte de la historia de las personas que trabajaban acá en la industria, que vivía alrededor de la CRAB, que era esta ciudadela que habitaban ahí, contaban que siempre había un silbato que sonaba a las 7 de la mañana, que era como el alarma que sonaba para que las personas se despertaran y fueran a trabajar a la fábrica, y a esta fábrica de azúcar. Y a las 10 de la noche había como una especie de toque de queda informal, donde en la fábrica sonaba nuevamente el silbato para como recordar a las personas que se fueran a dormir o se fueran a sus casas. Y eso como que muchas personas de las que trabajaron acá recuerdan como con cierta nostalgia como este silbato de las 7 de la mañana, el de las 10 de la noche, y que muchos de ellos cuando se sonaba el silbato se iban a sus casas y ponían la radio cooperativa y escuchaban a Jorge Nostroza relatando como un gran, ¿cómo se llama? Estos cuentas, oh, se me olvidó el nombre, los cuentas teatro, no, ¿cómo se llama? Deja y ayúdame, si te acuerdas. Las radioteatros que era Adiós al último, la séptima línea, cuenta teatro, como lo, pero se me había ido. Y bueno, voy a seguir con el video para que sigamos viendo ahí cómo era esto. Ahí se me va de nuevo el video. Vamos a dejar de compartir acá. O sea, me desaparece al tiro. No sé si hay más preguntas en el chat ahí. Deja mientras como que estoy buscando. Nada por ahora. Ah, ya. Bueno, curioso el dato ahí de Patricio de ¿cómo se llama? Del Coipo. Del Coipo. Y qué bueno haberlo visto también. O sea, como la posibilidad de verlo, súper interesante. Bueno, también es como parte de estos patrimonios vivos que tenemos aquí, es la feria, o sea, como por eso quería también como destacarlo acá, y comentarles que también cuando se creó esta industria, que era la CRAB, que estaba en este sector también cercano a la feria, con este olor a azúcar, en esos tiempos, si bien se creó en 1873, se instaló esta industria acá,
hubo como un gran auge al principio de 1900, en 1927, en donde comenzaron a haber acciones gremiales a nivel nacional. Y esta compañía refinadora también tenía un fuerte sindicato que se consolidó ahí, con alcances bastante políticos que llaman la atención porque en ese tiempo era bastante difícil. Y era tan fuerte el sindicato que tenía la CRAB de trabajadores que incluso uno de sus trabajadores fue diputado en esa época y fue quien fue Rubén Hurtado. Y quería como destacar eso de cómo estos cambios que se han vivido en esos tiempos, ya estos cambios sociales que se vivían. Y que, bueno, después tuvieron ciertos beneficios estos sindicatos, especialmente de la CRAB, donde se generaron a través del sindicato algunos beneficios para los que eran afiliados, y que incluso generaron un hotel en Villa Alemana, y que todavía estos sindicatos se reúnen de alguna forma o tratan de buscar espacios que todavía están vivos, y como que viven algunos como eventos de camaradería con cierta nostalgia de cuando trabajaron aquí en la Ciudadela o en la CRAB. Y que, bueno, como les comentaba, en 1981, cuando dejó de existir la CRAB, como se apagaron sus 3 chimeneas, esas calderas, fueron la última vez que funcionaron y sacaron ese olor a azúcar, este colapso se debió a que los aranceles aduaneros eran bastante bajos en ese momento, y que eso también causó una cierta crisis económica que también fue conocida en esos años 80 como parte de lo que nos enseñan en historia y todo, de como la crisis que vivimos acá. Y que la CRAB era un engranaje muy importante a nivel nacional, en donde también se cuestionó el modelo económico que se estaba llevando en esa época, o sea que en el fondo como estas grandes industrias que realmente no, como dejan de funcionar este engranaje, y eso repercute en todos los otros como empresas e industrias, como que la estructura financiera cruje con esta caída de la CRAB y junto con otras industrias. Y que, bueno, curiosamente la CRAB en esa época había hecho una gran inversión con un crédito donde había importado azúcar, y como que con esta crisis económica que hubo, se cayó mucho el dólar en esa época y nunca pudieron recuperar toda esa inversión que habían realizado. Entonces, eso fue como parte de los engranajes que se generaron ahí, que colapsaron todo este sistema. Pero bueno, como les comentaba, hay algunas personas que todavía lo recuerdan con cierta nostalgia. Y bueno, acá me quiero detener, ya saliendo de la feria, me quiero detener acá, que es el mercado municipal. Si bien Viña del Mar se puede, está ordenada, o la planificación está como súper clara de qué locales hay en cada área. En el sector más poniente podemos ver cómo de Viña del Mar, esos ejes, podemos ver unos locales más comerciales, más sociales, o sea, comerciales en el ámbito más social, de compartir, y en el sector oriente de Viña del Mar, como de la Plaza José Francisco Vergara o la Plaza de Viña del Mar hacia el oriente, podemos ver cómo se han mantenido los negocios más de comprar ciertos insumos que se podrían decir como más básicos, ya como de comprar verduras, cosas útiles para el aseo, etcétera. Y que todavía se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, como que todavía está ordenado ese comercio acá en Viña del Mar, en donde, a pesar de todo, igual existe aquí una vida de barrio que se ha sostenido a lo largo del tiempo desde que se creó la población riesgo, que era la población que se generó cuando se instaló la refinería en esta zona. Y bueno, en esa época, en 1938 se mandó construir este mercado municipal para que tuviera Viña del Mar. Se le pidió a un arquitecto que es Jorge Herrera, y se le pidió en 1938 que lo construyera. Y hasta el día de hoy se mantiene, y este mercado fue inaugurado en 1939, por eso sale el número ahí, esa fecha del año, y fue inaugurado con el presidente Pedro Aguirre Cerda de esa época, y todavía se mantienen algunos locales de esa época, o al menos su nombre, o lo han heredado su familia, y se mantienen 60 locales funcionando. Entre ellos está la avícola El Pollito, la pescadería El Panchito, la florería Beni, y todavía aquí las personas que viven en el barrio mantienen esta vida como tan tradicional y la actividad como comercial. Voy a avanzar un poquito, me voy a tomar un poquito.
No sé si alguno de ustedes ha visitado el mercado. Yo he Señora, ido un par de veces. sí, Sí, buenísima, sí, un clásico de Viña. totalmente. Incluso todavía con los pollitos que uno puede ver. Sí, Sí. Yo también he ido, pero hace muchos años. así, Sí, qué buena. es que ¿Y me por qué ya no? encanta, porque yo estoy viviendo ahora en Santiago. Ah, ya, perfecto. Entonces, por eso que ya no, Ya no es no parte del voy. objetivo. Voy de repente a Viña y todo, pero la verdad es que al final uno hace otras cosas, pero me fascinan los mercados, me encantan. De hecho, yo voy a La Vega todas las semanas porque me fascina la vía de mercado. A mí lo comparto totalmente, ese Sí, dinamismo que se genera, los olores, las sí, flores, los aromas, los los colores. colores, sí. Es muy bonito, así que, pero la próxima vez que vaya a Viña, la verdad es que tengo ganas de volver. Así que por eso que me interesó mucho cuando vi que era, me metí un poco atrasada, pero vi que era de justamente que iban a mostrar ahora el mercado, así que por eso entré, digamos, más motivada todavía. Ay, qué rico, qué bueno. Bueno, a mí me pasó al revés, como yo viví mi infancia en Santiago, también recordaba como los mercados, La Vega, y como es muy grande La Vega, siempre me llamaba la atención, y acá como que buscaba esos lugares, y bueno, lo encontré entre Valparaíso y acá Viña del Mar con este mercado, y como que me trae esa nostalgia de La Vega en Santiago, que era Sí, como súper dinámica. sí, pues todo se está moviendo, y la gente es tan buena, además, es tan entretenida, los gritos, todo me encanta. Sí, muy entretenido. Bueno, hay un músico que, bueno, es como muy porteño en realidad, quizá el Patricio que participó en otro, a lo mejor lo debe conocer, se llama Tata Barahona, y Mm, ya ha hecho, no sé si alguien más lo ubica, pero ha hecho relatos con estas como voces que aparecen en las calles, como clásico del mercado, como el helado a 100, el sí, motemel, el como motomate. el motemel. Entonces, como que es súper interesante como esas voces que se generan en la feria y los mercados, es un patrimonio vivo que se está viviendo y como que incluso da nostalgia cuando uno no lo ve. Sí, pues, de todas maneras. Bueno, qué bueno compartir eso. Sí, Genial. Bueno, ya vamos a te seguir saco de la aquí. cámara por el momento. Ah, bueno. Bueno, aquí vamos a seguir un poquito comentándoles de la compañía refinadora de azúcar, Viña del Mar. No sé si hay alguien en el chat ahí que nos están comentando, Benja. Veo como numeritos. Patricio acaba Ah, ya. reafirmar que sí conocía a Tata Barahona. Tatarabana, buenísimo. Bueno, ahí les recomiendo esa canción que igual es entretenida. Es como una de las más conocidas, yo creo. El helado a 100. Lo único que me acuerdo de lo que decía. Y el Monterrey. Y bueno, siguiendo aquí con lo que era la CRAB, esta ciudadela que se generó en 1873, si bien se creó la industria, cuando se conmemoraron 50 años de esta industria, se creó esta población que es la población riesgo, ¿ya? Como para conmemorar estos 50 años de la población. Y que en este lugar, que es como estas casas que estamos viendo en este sector, que algunas se mantienen de esa época, otras ya no existen, era una población para el personal que trabajaba acá, tanto el personal como de la empresa de trabajadores de distintas escalas que tenía la fábrica, y los ejecutivos que también se encontraban acá. Y de alguna forma la CRAP buscó como tener un modelo, una modalidad como más democrática, pero también era bastante paternalista en esta como población que creó acá, ¿ya? Pero aquí podíamos encontrar distintos elementos en esta ciudadela, o sea, existía, no sé, quienes nos han comentado, estaba la refinería, por otro lado tenían una planta eléctrica, habían servicios médicos, restaurantes, una biblioteca, tenían un club social, un gimnasio, ¿qué más tenían? Un cine, que muchas personas que incluso no pertenecían, no trabajaban en la ciudad, o sea, no vivían en la ciudadela, pero tenían un cine con 500 butacas que se habían construido en 1938 y varias personas
han tenido Viña Marina, y Viña Marina han tenido la posibilidad de visitarlo en esa época. Y al final este zona que les mostré, esas casitas de ahí, era como un paseo público, estaban las casas de la fábrica, las personas que trabajaban ahí, pero era un pasillo público que comunicaba entre la calle Limache y Álvarez. Ahí seguramente no sé si habrán historias el día de hoy ahí de algunos que han transitado por esa zona o fueron al cine. La Ciudadela también tenía un orfeón que todos los domingos ahí cantaban. Era como, todo estaba pasando en este lugar. Y aquí tenemos un mapa de lo que era la Ciudadela, que me gustaría mostrárselos. A ver si ahí se puede ver como de lo que les estoy comentando. La Ciudadela se encontraba en esta zona de acá. Aquí estaba la fábrica y lo que es la Ciudadela aquí, que es la población riesgo principalmente. Y esta línea roja era la línea férrea, porque había un tren que cuando se refinaba el azúcar acá, se trasladaba por acá y se llevaba hasta el muelle Vergara, y de ahí se exportaba o se importaba el azúcar desde acá de Viña del Mar. Entonces, todavía creo que hay algunas partes con algunas ruinas de esta línea férrea que llegaba hasta el muelle Vergara. Por otro lado, tenemos algunos otros elementos aquí, que, bueno, existía un mausoleo, que es como en el sector más cercano a Subía Alessandri, por esa zona, que estaba el cementerio, el tren, como les comentaba. Había una villa, que es esta de acá, una de las villas también que pertenecía a la CRAP, el muelle, como les comentaba, el muelle Vergara acá. Tenía un estadio, la refinería, que es este que estamos en esta zona ya más cercana a la costa, cerca de 8 Norte. Habían unos chalets también, teníamos otras poblaciones en esa época, si bien esta fue la primera población que se construyó para que vivieran los que trabajaban en la CRAP. Acá se crearon otras poblaciones en los años 70 más o menos, 60, 1960, para que las personas que trabajaban en la fábrica pudiesen tener su propia vivienda, ya pudiesen como a largo plazo comprar sus propias casas acá. Y esas eran principalmente las poblaciones que habían, que una era la población Villadulce y la otra era la población Titus. Pero la primera fue esta de población Riesgo. Pero estaba todo pasando con esta ciudadela. Y bueno, la CRAB después, además de refinar azúcar, empezó a sacar otros subproductos, por ejemplo, hizo gin, que se fabricaba ron, anís, coñac. Bueno, acá estamos en la población riesgo que les comentaba recién. Algunos jarabes que se decían, como uno que se llamaba horchata, que era, se daba como premio de consuelo en el casino en esa época, y también dentro de otros como subproductos que hicieron fue un whisky que no era tan sabroso, comentaban, pero como que era como bastante fuerte. Y también otros subproductos que habían era un tipo de azúcar, que era un azúcar que se le daba a los trabajadores de la fábrica, que se le llamaba sindicato, que era un tipo de azúcar más oscura, más negra, que curiosamente ahora es como o hace 10 años atrás era como de los precios más altos, este tipo de azúcar rubia o oscura. No sé si alguien conocía un poquito de la CRAB, vivió algo de esta experiencia. Yo nunca había escuchado, la verdad, está buena el dato de los productos anexos. ¿Cierto? Totalmente, así como habrá sido ese whisky. Sí, me imagino. Es terrible. Bueno, esta zona que estamos transitando era donde estaba la población riesgo. Algunas casas todavía están habitadas por personas que trabajaron en esa época, y que esto fue como en 1937 cuando se construyó, se construyeron 190 casas habitacionales, ya que buscaba como buscar este proyecto como integrador entre ejecutivos y obreros que trabajaban en la fábrica. Ya como de alguna forma la CRAB buscaba ¿cómo se llama?, mejorar las condiciones de bienestar de sus personas que trabajaban aquí, pero igual podríamos hablar que había como un cierto compromiso de control, porque en el fondo tener las personas cercanas a la fábrica sí les daban bienestar porque era accesible, están al lado, pero también tienes como control de que está todo funcionando bien, los tienes a la vista, etcétera. Como que era muy clásico ese modelo en esos tiempos, o sea, lo vimos como en las historias que sabemos de la salitrera y otros, como esa forma de
de modelos que cuando hemos hecho este recorrido a niños y niñas, se acuerdan de una película que se llama Willy Wonka, que es como la fábrica de chocolate, y qué sé yo. Y bueno, muchas viviendas eran de un piso y otros de 2 pisos que estaban acá. Y actualmente, como les comentaba, hay casas que todavía se mantienen y también existe como la sede vecinal de esa época, las canchas de fútbol que había en esa época todavía se mantiene, y la vida de barrio, curiosamente, todavía se está sosteniendo en este lugar que de alguna forma la expansión urbana como que lo ha ido achicando, o sea, como que cada vez se ve más reducido este espacio, pero se sigue sosteniendo esa vida de barrio. Y que, como les comentaba, en los años 60 esta población se extendió a lo que era Villa Dulce y Titus, que era donde se construyeron como alrededor de 170 casas para que las personas que trabajaban en la empresa pudieran acceder a sus propias propiedades. Y bueno, eso les quería comentar un poco el día de hoy. No sé si hay algunas experiencias, porque es súper bonito como igual algo se trata de conservar, o sea, como que cuando yo llegué a Viña del Mar nunca me enteré que existió esta fábrica de dulces, me acordaba de Ambrosoli, pero no como que había una dulce ciudadela en esa época, y que aquí todavía tenemos algunos vestigios de eso. Y que, curiosamente, para mí me llamó mucho la atención que en el sector como donde está la Universidad Santo Tomás, a lo que se llama Camino a Quilpué, se llama Villa Dulce, porque era una villa que se construyó para que las personas que trabajaban en la fábrica tuvieran su propia propiedad, y que por eso se llamó Villa Dulce. Entonces, muy anecdótico ese dato. Me voy a dejar de compartir ahí para que lo veamos. Ahí Benjamín nos va a compartir una encuesta por si quieren ahí como a dejar sus comentarios. También si, ahí te veo, Maximilian. Si ese es tu nombre, ahí puedo ver. No se escucha. No se escucha. Está apagado el micrófono. Ahí te ayudamos. No sé cómo podemos abrir el micrófono. Ahí sí, perdón. No, es que mi nombre es Bárbara. Lo que pasa es que mi hijo, él pone todas las cosas a su nombre nomás. Bueno, ahora sabemos que te llamas Bárbara. Mucho gusto. No, me encanta. ¿Tienes un minuto para contarte una historia, una anécdota? Por favor, nos encanta. Resulta que acá en Santiago, bueno, yo vivo en Vitacura, un día escuché que andaba el señor que afila los cuchillos, y aquí en Santiago no hay. Es como súper curioso, pero no he visto, ponte tú, en La Vega o hay en otros barrios, pero acá nunca. Bueno, yo la otra vez bajé a afilar todos los cuchillos, porque los dejan espectaculares. Y resulta que le digo, mire, yo la última vez que vi a alguien que afilara los cuchillos era en Viña. Entonces me dice, es que es mi papá. Mentira, le digo, ¿cómo puede ser? Entonces me dice, sí, los únicos afiladores de cuchillo que quedamos, porque mi papá ya murió, me dice, los únicos afiladores de cuchillo que quedamos somos mi tío, mi hermano y yo. Y entonces yo ando en Valparaíso, mi hermano también, y mi tío se fue a Puerto Montt. Pero todos los afiladores de cuchillo que hay somos nosotros, en mi familia. Así es que, o sea, para mí es un patrimonio humano, ¿cachai? Porque un patrimonio vivo, sí. Sí, es un patrimonio vivo. Entonces, es muy interesante porque hablábamos de la calle Montaña, donde nosotros vivíamos en ese tiempo, por donde andaba su papá y todo. Claro que yo no le dije que a mí su papá me da mucho miedo, porque yo era porque además con los cuchillos. Sí, con los cuchillos, además que andaba con su sombrero, qué sé yo. No, me dice, sí, conozco perfectamente y todo. Y el señor viene en bus a Santiago y va a diferentes partes y todo, así que tengo su teléfono. Así que si se interesan en entrevistarlo o lo que sea, yo feliz les paso el teléfono porque era además súper simpático. ¡Ay, qué buena anécdota, Bárbara! Y de hecho, curiosamente, yo vivo como en la zona de Reñaca y de vez en cuando, debe ser cada vez, no sé, un mes o 2 meses, lo escucho.
Y debe Ya, ser pues, él. entonces es el hermano o él o su No tío. lo puedo eh, creer. Eso es lo que no me acuerdo, si el hermano o el tío que se fueron a Puerto Montt, pero está él y otro familiar más, y ya no hay más, no hay más, es una tradición que se perdió y un oficio que ya está perdido. Sí, po. Así que por eso yo encuentro que es bueno rescatarlo, por eso que te lo quise contar, No, como que se me ya que puso la estamos piel de hablando gallina. de los Se me mercados, digamos. Claro, se me puso la piel de gallina porque así como Sí, estamos comentando lo del mercado, como que es clásico identificar el sonido de cuando viene el afilador sí, de po, cuchillos, así como, sí, po, ¡ay, viene! Así como que yo tengo ese recuerdo claro. de chica. No, y uno sale volando con los cuchillos. Sí, sí, como, ¡ah, Corrían viene! en ¡Qué la afilador! calle con los cuchillos, era una cosa horrorosa. ¿Cierto? Y yo Sí. con miedo de caerme, no me fuera a enterrar los cuchillos más encima, Ay, no, no. pero fue genial, estuvimos hablando un montón de rato, afiló los cuchillos de todas las señoras que bajaron de un edificio y qué sé yo, y nosotros conversando ahí de su papá y de todo este oficio que lamentablemente está perdido. Está perdido, Así claro. que Ay, por qué cualquier cosa bonito. tengo el teléfono, porque me lo dio yo, para digamos, ver A saber, el día que viene, digamos. claro. Ay, Así que bueno, eso, qué linda así que ahí historia. te tengo este dato. Sí, Muy, Chori. muy entretenida. Y claro, conocerla así que como realmente emociona mucho, como que esto, en realidad este programa busca eso, o sea, si bien nosotros facilitamos esta historia, como estos 5 recorridos patrimoniales que estamos haciendo, el patrimonio lo levantamos nosotros y nosotros, entonces como que esas historias que vivimos de los sonidos, es muy difícil compartirlas como con un Sí, video, pues. pero es como tan llamativo, por eso también yo comentaba como esto de Tata Barahona, que es como que me llama la atención que haya hecho una canción del patrimonio que ocurre en las calles, como, Claro, como que es como el del afilador de cuchillo, no sé, el exactamente. Montenay, o en Sí, pues. Valparaíso, los helados York, yo no viví eso, pero como que se Ah, cuenta, no, yo no. tampoco, pero como que se habla de cuando, como que usaban como un cuerno, como de vaca, de Ah, toro, sí, pues. sí, 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 pues. para Sí, llamar para los helados. sí, sí, y andaban en bicicleta. Ah, Eso era ya, cuando yo era chica. así, ah, ya. Pero qué buena historia. Sí. Gracias por compartirla, Bárbara. O sea, bueno, No, pero sí, po. si es que tienes el teléfono a mano, yo feliz si lo quieres compartir en el chat. Si no, todo bien, lo Ah, podemos no, pegar. no, ahí ya me pilla la No, tecnología, me pero imagino. la chica que nos La contacta, Connie. te lo voy a la Connie. Entonces, Súper. a través de la Connie te lo mando. Ah, muy agradecida, ¿Ya? porque ojalá no se pierdan esos datos. De alguna No, forma po. pueden No, servir. porque de repente le pueden hacer una entrevista, no sé, puede Sí, ser algo así como más, como distinto también, y que las personas que normalmente nos conectamos y todo podamos rememorar todas esas cosas, todas esas historias antiguas también, pues no solamente físicas de la ciudad. claro, totalmente. De hecho, me recuerda esto también como de los oficios. Yo también doy clases en una universidad y como que en septiembre, bueno, solo porque, no es porque sea septiembre, pero para aprovechar esa dinámica, hablo de los volantineros. Hablo de Mm, volantineros porque no sé si hay volantineras, hay poquitas, pero también es un oficio que se ha perdido y totalmente. existen como 2 reconocidos en Valparaíso que ya están abuelitos y que los nietos como que no han querido aprender esa tradición o que ya el abuelo es como medio pesado o quisquilloso, entonces como que ya no y por otro lado, como que ya no, la gente no compra volantines tradicionales po, No, y pues son con de hermosos. plástico. Sí, Sí, y, nosotros nos teníamos que hacer los volantines, se sí, nos po, caía, se nos rompía una lata. claro. Otra Así que historia, sí, pero muy interesante conocer esos oficios que, bueno, en Valparaíso existen 2 volantineros todavía, uno que, claro, tiene otro trabajo, pero como que sigue con esa pasión de confeccionar los volantines y venderlos y que hace unas figuras maravillosas. Entonces, como es interesante volver a tomar esos patrimonios y que como una vez me puse a investigar de dónde venían los volantines y cuando hace muchos años atrás estaba prohibido en comprar volantines. No sé si sabían ese dato, pero no,
como que te podían multar o te llevaban preso por comprar volantines porque generabas como disturbios en las ciudades. Estoy hablando de 1800, y como que eran No, me disturbios. imagino. Qué bueno. Sí. Bueno, Los que tal vez estaban eso prohibidos debiera eran los pasar. del hilo curado. Ah, eso Sí, después, po, claro, eso sí, estamos de acuerdo, eso lo compartimos, hasta ahora sí. sí, po. Sí. Pero tal vez debieran hacer así como una compilación de oficios Ujú. perdidos, que quedan pocos o que se están extinguiendo, y hacer entonces toda esa, como un programa de eso. Y yo creo que puede resultar súper entretenido porque por las mismas redes sociales, cuando hacen esas compilaciones de fotos, de qué sé yo, el Tops y el Samoyedo y qué sé yo, y que uno goza viendo, no sé, por la tienda El Mago Sí. o la que hacían las pastas ahí pasando la plaza de Sucre, no es la plaza Sucre, la plaza Francisco Vergara. de no, la de la parroquia, Ah, la parroquia, ya, donde está perfecto. el edificio con tours al lado. Sí. Entonces había una fábrica de pastas ahí que además vendían puras cosas ricas, me acuerdo. Entonces, no sé, pues había tanta tienda y cosas entretenidas y que uno goza cuando salen las fotos y hacen esos compilados, qué sé yo, y los mandan por WhatsApp. Entonces, así a lo mejor deberían hacer una cosa que podría ser súper interesante con los oficios perdidos de todas estas personas Sí. que fueron tan importantes y entonces hacer un programa así y pasarlo acá, pues yo creo que puede ser súper entretenido, yo creo que ahí va a tener llena la taquilla. Lo vamos a comentar en el equipo porque a mí me Eso, pues, emociona mucho eso, los patrimonios vivos. eso. Sí. Ya, pues Oye, así que yo con la Connie te ya, mando el teléfono. súper, muchas gracias, Bárbara. Ahí Ya, Patricio pues. está levantando la mano, parece, a ver qué quería. Sí, era otro dato también de los volantines, que allá en Rodelillo, en el Parque Juan Pablo II, ¿Ya? aún todos los años se juntan en septiembre, agosto-septiembre a levantar volantines, a elevar volantines. Buena. Y sí, y los aviones han tenido daños por hilo curado. Se han raspado partes de las alas por hilo Oh, curado. qué rico. Así que Wow. hasta el día de hoy sigue siendo un daño real. Bueno, o sea, han salido otra, a propósito de eso, como yo igual soy como un poco fanática de la naturaleza y promuevo el patrimonio también de los volantines, como esto de los oficios, y ahí como nos comentaba Pame que estaba como ilegal el hilo curado, se sigue haciendo, o sea, se sigue ocupando como este nivel de competencia, pero el impacto es muy grave, no solo así como Pato, no tenía idea como lo de los aviones, pero a las aves y a la fauna también le afecta el hilo curado. Incluso el otro hilo, o sea, el no recuperar hilo es un tema. Entonces, como que también hay campañas más ambientales de que si encuentras volantines, recuperar el hilo, porque eso queda enredado en las patas de las aves, es Sí, como... de hecho también queda todo enrollado, porque después de septiembre queda el periodo donde tenemos que limpiar todo ese sector y sacar rollos de hilo de cerca de la pista. Y cerca de la Oh, pista hay mucho que el tehue, hay conejos, ahí llegan zorros muy de vez en cuando, pero igual es súper peligroso lo que queda ahí el aftermath de todo lo que la levada de volantines. Porque al final como claro, que no limpian las cosas, no sacan sus volantines, no recogen nada. claro. Es como, como transformar el patrimonio, que se mantenga, pero transformarlo para recuperar, ¿no? Como que hay que promover eso, la recuperación. De todas maneras. Sí, interesante. A propósito que ya nos queda poquito para comprar ya va a ser los volantines. Oye, ahí les quería pedir si nos podemos sacar una fotito antes de irnos. Y Ay, ahí, ahí también ahí. Y el Benja ahí nos avisa. Ahí va, 1, 2 y 3. Ahí, voy a esperar las cámaras, ahí sí. El gatito. 1, 2, 3. Listo. Acá ni con gatito incluyó cochito. Y bueno, y el Benjamín nos compartió una encuesta en el chat. Si es que quieren, es voluntaria, pueden anotar ahí. Hola, Precia, ¿qué tal? Para ver qué les pareció este recorrido. Comentarles que tenemos 5 recorridos que se van a hacer. Hola, ¿qué tal?
tenemos 5 recorridos que se van a hacer hasta noviembre, los hacemos los lunes a las 11 de la mañana, que ahí está otra guía que es Carolina, que es una chica muy entretenida, o sea, se pasa muy bien con ella. Yo estoy los miércoles a las 3 de la tarde y los viernes a las 7:30. Y vamos cambiando estos recorridos patrimoniales para conocer de otras miradas Viña del Mar, y que es curioso porque nunca siempre son los mismos, pues si bien uno comparte el video y va relatando esta historia, aparecen nuevas historias que traen ustedes y eso es súper entretenido. Jamás habíamos como visto, no sé, Benja, creo que no nos habían salido estos temas como tan interesantes de No. la vida del mercado, y es como, yo salto así como de pasión. Tanto, sí. Que no habían Como salido antes. otra anécdota, sí. Así que muchas gracias por compartir esas anécdotas, porque uno siempre va aprendiendo y vamos construyendo el patrimonio entre todas y todos, y eso es súper bonito, lo mantenemos vivo, como volver a la memoria, como mantener viva la memoria. Así que agradecida también de sus experiencias e historias que traen acá. No sé si alguien quiere comentar algo más o los dejamos invitados para las próximas actividades. Ahí se ríen, Fresia. Ya, pues entonces nos vemos la próxima. Eso, sí, pues los esperamos para la próxima. No sé cuáles qué hay, pero ahí pueden computar en la página que es Educación Patrimonial Vina, ¿sí o no? Ujú. Sí. Educacionpatrimonialvina.cl, y ahí van a encontrar también estos videos y mayor información de los recorridos para que copuchen ahí. Ya, súper. Así que nos vemos en una próxima, ojalá. Un gusto haberlos conocido. Y ahí Igualmente. gracias, Bárbara. Y muchas gracias por ese datito. Y gracias por ahí los que ya hemos visto en otras oportunidades. Qué bueno verlos nuevamente. Un abrazo. Ya, chao, gracias. Todos. Chao, que estén bien. Buen fin de semana.